Vale. Hoy tenemos sobre la mesa la Epístola a los Efesios. A menudo se la llama la reina de las epístolas, una especie de sinfonía teológica. Sí, es un buen símil. Pero lo que siempre me ha fascinado es la gran paradoja que la envuelve. A ver, ¿cómo es posible que un hombre encadenado después de sufrir palizas, naufragios, persecuciones, De todo. escriba el texto quizá más cósmico, optimista y lleno de alegría de toda la Biblia? Ese es el misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. Es que esa es la pregunta clave. Y para explorarla, vamos a apoyarnos principalmente en un comentario teológico de Hernández Díaz López, que nos sirve de guía para desglosar la carta. Perfecto. Nuestra misión es entender por qué esta carta, escrita hace casi 2000 años, desde una prisión, sigue siendo considerada por muchos, como el erudito McKee, el libro más convincente para la situación actual tanto de la Iglesia como del mundo. Pues vamos a ello. Empecemos por el hombre, por el mensajero en cadenas, porque el contraste es... Es brutal. El apóstol Pablo no escribe esto desde un despacho con vistas. Está bajo arresto domiciliario en Roma. Y su historial antes de llegar allí es de película de acción, vamos. Totalmente. El comentario de López nos recuerda su trayectoria. Fue apedreado y dado por muerto en Listra, azotado con varas en Filipos, se enfrentó a motines violentos en Éfeso. Uf, Sobrevivió a un naufragio terrible y, por si fuera poco, le mordió una víbora en Malta. y eso sin contar los latigazos. Exacto. Eso sin contar los 195 latigazos que recibió de los judíos en 5 ocasiones distintas y las 3 veces que fue fustigado por los romanos. Es una locura. Con ese historial lo normal sería escribir algo lleno de amargura, de queja. No, pero en lugar de eso, desde esa casa alquilada, vigilado día y noche por la guardia pretoriana, escribe sobre bendiciones celestiales y el plan eterno de Dios. ¿Cómo lo consigue? La clave está en su perspectiva, ¿verdad? No se veía a sí mismo como un prisionero del César. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Él se autodenomina prisionero de Cristo Jesús y, aún más audaz, embajador en cadenas. Embajador en cadenas, qué imagen. Se veía como un representante del Rey del Universo, aunque su condición física fuera la de un recluso. Y es importante subrayar que es él, Pablo, aunque algunos teólogos del siglo XX lo pusieron en duda. Sí, eso he leído. Ujú. La evidencia histórica es abrumadora. Desde el siglo II, figuras clave como Ignacio de Antioquía, Policarpo o Ireneo de León la atribuyeron a Pablo sin dudarlo. Bien, establecido que es Pablo escribiendo desde esa celda, el contenido se vuelve todavía más potente. Vayamos a ese fundamento doctrinal que él construye. Porque la carta tiene una estructura muy clara. Casi como una casa. Sí, Primero los cimientos y luego el edificio. Es una estructura perfecta en su equilibrio. Los capítulos del 1 al 3 son los cimientos, la teología, la doctrina, el qué creemos. Y los capítulos del 4 al 6 son la vida que se construye sobre esos cimientos, la ética, la práctica, el cómo vivimos. justo. El análisis lo resume en una frase que me parece genial. La teología es madre de la ética y la ética es hija de la teología. Esa frase es muy potente, porque te obliga a conectar los puntos. No puedes decir que crees en algo muy profundo si luego no se refleja en cómo tratas a tu familia o a tus compañeros. Claro. Te desarma cualquier hipocresía. Los del 3 al 14 son una única y larguísima frase. Es como si Pablo empezara a alabar a Dios y no pudiera parar a tomar aire. Sin pausas, en una especie de adoración rapsódica. Y este torrente de alabanza está perfectamente estructurado en torno a la obra de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vale, vamos a desgranarlo. La primera parte se centra en las bendiciones del Padre. Y la palabra que lo define todo es elección. Un concepto que a veces genera mucho debate filosófico. Sí, pero el texto lo presenta no como un tema para especular, sino para adorar. Y aclara un punto fundamental. La elección no es por nuestras buenas obras, sino para buenas obras. Ah, eso es clave. No es que Dios mirara al futuro, viera que alguien iba a ser bueno y entonces lo eligiera, no. Es al revés. Nos elige para que lleguemos a ser santos e irreprensibles. La fe y la santidad son el resultado, no la causa de la elección. O sea, cambia el enfoque por completo. No es un premio que nos ganamos, sino una capacidad que se nos regala para vivir de una forma diferente. Vale. Y después del Padre vienen las bendiciones del Hijo. Aquí las palabras clave son redención y adopción. Efectivamente. Redención, del griego apolitrosis, era un término del mercado de esclavos. Sí, Significaba pagar un precio para liberar a un prisionero o a un esclavo.
El precio, dice Pablo, es su sangre. Pero la idea de adopción en el contexto romano era, si cabe, más impactante. Esto me parece alucinante. Cuando un padre romano adoptaba un hijo, no era un mero trámite. El adoptado cambiaba de patria potestas, de la autoridad de su padre biológico a la del nuevo. Exacto. Se le daba un nuevo nombre, una nueva familia, y lo más increíble, todas sus deudas y su pasado legal quedaban Borrados. completamente. Era un reseteo total de la identidad. Un acto deliberado de amor que te sacaba de tu antigua vida y te daba una completamente nueva. Y esa es la imagen que usa Pablo. Es una pasada. Y para terminar el trío, están las bendiciones del Espíritu Santo, que se resumen en dos ideas, el sello y la garantía. Vale, el sello lo puedo visualizar. En la antigüedad era una marca de cera que servía para autentificar un documento, para mostrar a quién pertenecía algo. O para protegerlo. Sí, pero ¿cómo se aplica eso espiritualmente? Pues la diferencia clave es que este sello no es externo, como marcar a un animal. Es interno, en el corazón. Es la marca de propiedad y protección de Dios sobre la persona. Pero la segunda palabra, garantía, es la que tiene una carga económica muy potente. La palabra griega es arrabón. ¿Y qué significaba exactamente arrabón en el día a día? Pues era un término comercial muy común. Era la primera cuota, la entrada, el depósito que se pagaba al cerrar un contrato. Era la prueba tangible y la garantía de que el pago total se completaría en el futuro. Ah, mira. También se usaba para el anillo de compromiso. O sea que no es solo una promesa abstracta de un día recibirás la herencia. Es como si Dios ya hubiera pagado la señal. Eso es. El Espíritu Santo en nosotros es el recibo, la primera parte del pago. Esa idea transmite una seguridad increíble. Esa es exactamente la intención. Es la garantía firme de Dios. Después de esta explosión de alabanza por todo lo que Dios ha hecho, Pablo pisa el freno en el capítulo 2 y nos da un golpe de realidad. Sí. Nos recuerda de dónde venimos, y el contraste es demoledor. Empieza diciendo que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y es crucial entender bien qué significa esa muerte espiritual. El texto no dice que la gente sea incapaz de hacer cosas moralmente buenas o de ser buenos ciudadanos. No, claro. Dice que, en lo que respecta a lo espiritual, están muertos. Un cadáver puede ser muy bello, pero no responde a ningún estímulo. No puede ver, ni oír, ni sentir. Esa es la analogía. Una incapacidad total para responder a Dios. Es como estar en una sala donde suena una música increíble, pero llevas puestos unos auriculares con cancelación de ruido. La música está ahí, es real, pero para ti es como si no existiera. Buena imagen, sí. Estás completamente desconectado de ella. Y Pablo menciona 3 fuerzas que nos mantienen en ese estado: el mundo, el diablo y la carne, nuestra naturaleza caída. Es un panorama desolador, sí. Pero justo ahí llega el gran giro de la historia, las palabras más importantes. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es aquí donde introduce una de las metáforas más bellas de toda la carta para describir a la Iglesia. Dice que somos hechura suya. La palabra griega original es poiema. ¿De dónde viene nuestra palabra poema? Increíble. Pasamos de la imagen de un cadáver en un cementerio a ser la obra de arte, la obra maestra de Dios. Un poema escrito por el creador del universo. ¡Qué fuerte! Exacto. Y esa obra de arte nos lleva directos al capítulo 3, donde Pablo desvela lo que él llama el gran misterio. Y de nuevo, la palabra es clave. En nuestro lenguaje, misterio es algo enigmático, casi incomprensible. Algo oculto. Pero en griego, un mysterion era un secreto que había estado oculto durante mucho tiempo, pero que finalmente ha sido revelado a los iniciados. ¿Y cuál es ese secreto a voces que se revela ahora? Que judíos y gentiles, dos pueblos históricamente separados por un muro de hostilidad, ahora están unidos en un solo cuerpo, la Iglesia. Esa barrera ha sido derribada en Cristo. Ya. Pero esto no es solo un plan sociológico para la humanidad. Tiene un propósito cósmico. Aquí es donde la cosa se pone aún más alucinante, con la idea de la sabiduría multicolor de Dios. Precisamente. La palabra griega es polipoikilos. No significa solo de muchos colores, sino que evoca la imagen de un bordado o un tapiz increíblemente complejo y detallado. Ah, qué bonito. La idea es que la Iglesia,
con toda su gente distinta, de diferentes culturas, trasfondos, es el tapiz donde Dios muestra al universo, a los principados y potestades, lo polifacética y creativa que es su sabiduría. O sea que la historia es un gran teatro. Sí. Y los ángeles son los espectadores que observan el drama de la salvación desarrollarse a través de la Iglesia. Un momento. Si la Iglesia está destinada a hacer esta revelación cósmica, esta obra de arte, ¿por qué a menudo parece tan humana, tan llena de conflictos, divisiones y problemas? ¿Cómo encaja esa realidad con esta visión tan elevada que presenta Pablo? Esa es la tensión con la que vive la Iglesia. Pablo presenta el ideal, el diseño divino. La realidad es que esa poima, esa obra de arte, está en proceso. Somos un taller donde el artista está trabajando. Claro. Y parte de la revelación de su sabiduría es precisamente cómo él es capaz de crear unidad y belleza a partir de materiales tan imperfectos y a menudo rotos como nosotros. Su gloria se ve aún más en el proceso que solo en el resultado final. Vale, me parece una buena respuesta. Esa visión cósmica de la Iglesia como una obra de arte en proceso es la base. Entonces, si ese es el qué, Pablo pasa al cómo. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Y uno de los ejemplos más prácticos y revolucionarios está en cómo lo aplica a la familia. Para entender lo radical que era, hay que viajar al siglo I. El estatus de la mujer en las culturas judía, griega y romana era bajísimo. En muchos sentidos, era considerada una propiedad del hombre, no una persona con igual dignidad. El comentario que manejamos da ejemplos muy gráficos. Los hombres judíos piadosos daban gracias a Dios en su oración matutina por no haber nacido gentil, esclavo o mujer. ¡Qué fuerte! Y para un hombre, el divorcio era facilísimo. Podía repudiar a su mujer por casi cualquier motivo. Y Séneca, describiendo a la élite romana, decía que las mujeres de su época ya no contaban los años por los cónsules, sino por el número de maridos. En medio de ese panorama, el modelo que presenta Pablo es una auténtica revolución social. A la esposa le habla de sumisión, un concepto que hoy es muy polémico, Mucho. pero que en el texto se presenta no como inferioridad, sino como un rol funcional dentro de un orden modelado en la relación voluntaria de la Iglesia con Cristo. Pero la verdadera bomba la suelta cuando se dirige a los maridos. A ellos no les dice gobernadla o mandadla, sino amadla. Amadla. Y no cualquier amor, sino un amor sacrificial, que se entrega, que se niega a sí mismo, como el de Cristo por la Iglesia. Dice que debe amarla, santificarla, purificarla y cuidarla. Esto ponía sobre el hombre una carga de responsabilidad y ternura que era inaudita para la época. Le da la vuelta por completo a la dinámica de poder, establece una economía de amor y respeto mutuo en lugar de una de dominación. Y de la batalla cultural en el hogar, la carta nos lleva, en su capítulo final, a la batalla invisible, la guerra espiritual, la famosa armadura de Dios. Y lo primero que hace Pablo es identificar correctamente al enemigo. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otras personas. No, sino contra un reino espiritual organizado, con sus jerarquías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y subraya que es un enemigo astuto, usa asechanzas o asiladas. La palabra griega aquí es metodeia, de donde viene nuestra palabra método. O sea que no estamos hablando de ataques al azar. Para nada. La idea es que hay un plan detrás, una estrategia pensada para hacernos tropezar. Eso le da una dimensión mucho más seria al asunto. Por eso se necesita una armadura completa. Repasemos las piezas, porque son muy simbólicas. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, para proteger el corazón. El calzado del Evangelio de la paz, para tener firmeza. Pero me quiero detener en el escudo de la fe, Ajá. porque dice que sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí el análisis histórico es fascinante. Los dardos de fuego no eran una simple metáfora, eran armas reales en la guerra romana. ¿En serio? Sí, sí. Eran flechas cuya punta se envolvía en estopa empapada en brea, se les prendía fuego y se lanzaban. El objetivo no era solo herir, sino causar pánico, incendiar las defensas y romper la formación. Es una imagen brutal. Esos dardos de fuego y podrían ser pensamientos de duda, una mentira que se repite en nuestra cabeza, un deseo ardiente que nos consume. Exacto.
Y el escudo de la fe es lo que los detiene y los apaga antes de que incendien todo. Eso es. Y las dos últimas piezas son el casco de la salvación, que protege la mente. Y es interesante que la mente sea el lugar que necesita esta protección. Tantos problemas que arrastramos empiezan ahí. Y los pensamientos, sí. Y finalmente, la única arma ofensiva de toda la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un equipamiento que lo cubre todo, desde la integridad personal hasta la confianza en Dios y el conocimiento de la verdad. Vale, si recapitulamos el viaje que hemos hecho con esta carta, hemos empezado en la eternidad, con el plan cósmico de Dios. Hemos bajado a la tierra para ver la creación de una nueva humanidad y hemos acabado en el salón de casa y en medio de una batalla espiritual. Es un recorrido que demuestra a la perfección esa idea inicial. Una doctrina sólida, una teología profunda. No es un ejercicio intelectual abstracto, es el único fundamento posible para una vida práctica coherente y resistente. Son dos caras de la misma moneda. Totalmente. Y así volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo pudo un hombre encadenado escribir esto? La respuesta que nos deja la carta es que su seguridad y su alegría no dependían de sus circunstancias. Claro. Dependían de su comprensión de esta realidad cósmica. Se sabía elegido, redimido, sellado, parte de la obra de arte de Dios. Y con esa perspectiva, las cadenas eran un detalle secundario. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. La carta nos presenta a la Iglesia no como un club social o una organización, sino como la poema de Dios, la obra de arte a través de la cual su sabiduría multicolor se está revelando al universo. Vale, Entonces, si cada comunidad de creyentes, con todas sus imperfecciones, sus conflictos y sus tensiones, es en realidad un lienzo divino en proceso, ¿cómo podría transformar eso nuestra manera de ver nuestras propias diferencias, nuestras luchas internas y el propósito final de caminar juntos?